Buenos días y bienvenido una vez más al canal de Millennials Consulting. Como sabes, mi nombre es Jessica Saf y el día de hoy te voy a hablar acerca de uno de los vídeos más esperados que es de Zoho Campaigns. Cómo hacer pruebas A/B en Zoho Campaigns. Quédate conmigo y obsérvalo todo. Tal cual como te he dicho en este video el día de hoy, vamos a hablar acerca de Zoho Campaigns y de la prueba A/B. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es para qué nos sirve la prueba A/B, ¿vale? Básicamente la prueba B lo que nos sirve es para que en base o bien al asunto o bien al cuerpo del correo nosotros podamos saber exactamente cuál de los dos va a tener muchísimo más éxito, ¿vale? Evidentemente cuando hablamos del asunto es éxito de apertura y cuando hablamos de el cuerpo del correo evidentemente va a ser tal vez los call to action que nosotros tengamos directamente dentro de la estructura del correo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer pruebas A/B dentro de esos campaigns? Lo primero que tenemos que hacer evidentemente es entrar dentro de la página de Campaigns, ¿vale? Una vez que ya estemos dentro, pues nos vamos a lo que sería Campaigns, nos vamos a Email Campaigns, que es cómo crear esta campaña, ¿vale? Estando dentro de la campaña, nosotros podremos o bien crear una campaña normal o bien ya directamente crear lo que sería la campaña A/B antes de enviarla la campaña o pues directamente a hacer el A/B dentro del cuerpo, ¿vale? Es decir, no del asunto, sino del cuerpo. Nosotros aquí vamos a hacerlo en base a el asunto, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que rellenar el nombre, es decir, el nombre de la prueba B para nuestra propia referencia. En este caso, por ejemplo, voy a poner prueba B, vídeo, YouTube. ¿Vale? Por poner algún ejemplo. Evidentemente que ustedes ponen el nombre que les sea útil para ustedes y que lo sepan. Luego, tenemos que poner la selección de test al que nosotros queremos hacerle este test. Es decir, nosotros tenemos que seleccionar a cuántas personas nosotros queremos hacer este test, ¿vale? Normalmente te pone el 100%, ¿vale? Entonces nosotros decidimos que al 5% lo vamos a hacer. Entonces, vamos a enviar, por ejemplo, el primer asunto al 2.5% de los destinatarios y el otro 2.5% a el resto de personas, ¿vale? Luego, por ejemplo, decidimos a quién yo quiero que sea el ganador, o bien por rango abierto, es decir, nosotros, por ejemplo, lo puedo decidir yo, ¿vale? O por la tasa de clics, que básicamente va a ser en base a quién de los dos ha tenido más apertura, ¿vale? Si lo estamos haciendo en base a lo que sería el cuerpo del correo o manual, que es que básicamente decido yo, ¿vale? Entonces, si básicamente es por rango abierto, es la tasa de apertura, es decir, el que me abra más el correo. Luego, tasa de clics es quien me ha hecho más clics dentro del cuerpo del correo. Y por último, manual es que lo decido yo, ¿vale? Espero que esta parte haya quedado súper clara. Entonces, una vez que ya hemos puesto el nombre del vídeo, hemos puesto a quién, en base a qué yo quiero hacer los parámetros de prueba, o bien en base al sujeto, o en base a, por ejemplo, los datos del remitente o al contenido del correo, ¿vale? Yo en este caso, pues me voy a lo que sería el asunto del correo electrónico. Entonces, aquí decidimos a quién se lo voy a hacer y en base a qué yo quiero decidir cuál va a ser el ganador, ¿vale? Una vez que tengamos esto, pues nosotros decidimos cuánto tiempo queremos que pase esto en examen. Por ejemplo, podemos hacerlo por 5 horas, ¿vale? O sea, yo mando este correo a mis 5 personas o al 5% de ese 100%, ¿vale? Y yo, en base a ello, una hora después, ya en base solo a ese tiempo, yo voy a tomar mi decisión, ¿vale? Pues nada, dicho esto, si los resultados no son concluyentes, es decir, si 2,5 y 2,5 han sido exactamente los mismos, es decir, se lo mandamos, imaginemos a 5 personas, y de esas 5 personas, 2 me seleccionan una y por ejemplo, y de otras 2 otra, y la otra persona ya pasó el tiempo y no me ha respondido, pues esto no es concluyente. Entonces, por esa razón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, decidir cuándo yo quiero enviarlo. O, por ejemplo, podríamos ponerlo predeterminado, es decir, la versión A me gustaba más o la versión B me gustaba más o simplemente sí yo puedo decidirlo más tarde. Normalmente siempre digo, a menos que estés muy enamorado de una de las opciones, decídelo más tarde. Ok, una vez que tenemos esto, pues ya nos iríamos a lo que sería el próximo paso, ¿vale? Recordar que en la parte de aquí arriba tenemos lo que es los siguientes pasos. Bueno, vamos a poner los asuntos. Yo, por ejemplo, enamórate, recordar siempre que vamos a intentar hacer los asuntos que sean jugosos, asuntos que la gente quiera o que llamen la atención, ¿vale? Y aquí, por supuesto, también nos dice cuáles son tips, ¿no? Para que generar los artículos de la mejor manera o el asunto de la mejor manera, por poner algo, ¿vale? O, por ejemplo, el otro asunto puede ser yo y tú con campaign.
Aquí, recordar que nosotros, por ejemplo, podríamos personalizarlo en base a, por ejemplo, al nombre de la persona, o podríamos, por ejemplo, también en base al apellido de la persona o cualquiera de las etiquetas que tengamos preestablecidas en Campaigns, ¿vale? Así mismo, evidentemente, podemos personalizarlo con caritas, con cualquiera de los emojis que tenemos aquí, ¿vale? Aquí, recordar que ahora con el nuevo cambio de esos campaigns tenemos que agregar un tema, ¿vale? Es decir, esto a quién se lo voy a mandar, a qué parte de mis públicos que tengo puestos dentro de esos campaigns se los quiero mandar, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a poner mandar solo a la gente que tengo informaciones, es decir, tú y yo en campaigns, o enamórate con millennials, sobre todo enamórate de esos campaigns, ¿vale? Aquí recordar que nosotros, por ejemplo, de parte del remitente podríamos tener dos opciones, o bien dirección única, que es a todo el mundo le mando la misma, ¿vale? Es decir, por ejemplo, Millennials Consulting, o en base a ello podríamos también gestionarlo en base al propietario del CRM. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si nosotros queremos que sean los propios comerciales quienes aparezcan como propietarios de ese CRM, o sea, o propietarios del remitente, es decir, yo, por ejemplo, a mis clientes se les aparecería como Jessica les está mandando el correo, o si, por ejemplo, Diana les estaría mandando el correo porque son propietarios de ella, ¿vale? Esto hablando en el caso de Millennials Consulting. Vale, luego si por ejemplo nosotros quisiéramos hacer un seguimiento de respuestas, pues simplemente podríamos aquí el seguimiento de respuesta y básicamente lo que haríamos sería gestionar toda la parte de qué pasa si me responde, qué pasa si no me responde, pero bueno, en este caso yo prefiero que hagamos todo esto con reglas de flujo de trabajo, que probablemente tengamos un vídeo dentro de nuestro canal de YouTube. Vale, pues nada, dicho esto, decimos, ok, si nosotros queremos que nos respondan también, si nos responden el correo, a quién quiero que le llegue? Todo el mundo a la misma dirección única o a el propio propietario del CRM, ¿vale? Es decir, si yo lo mando desde mi cuenta, quisiera yo que se viera en mi propia cuenta también, ¿vale? Entonces aquí ponemos próximo, recordar que ya hemos prácticamente predefinido en base a qué lo queremos hacer, cuál va a ser el porcentaje de personas con los que vamos a hacer esta prueba B. Luego hemos hecho, por ejemplo, también el cuerpo del asunto A y el asunto B, ¿vale? Y hemos puesto también quién quiero que sea el remitente, ¿vale? Entonces ahora el tercer paso básicamente es ahora generar, ¿no? Ese correo electrónico. Vale, entonces aquí tendríamos Save Templates. Entonces aquí, ya ustedes como bien saben, podemos generar lo que sería la parte de las plantillas. Por un lado tenemos las plantillas guardadas, las plantillas que ya vienen prediseñadas por Soho y las plantillas básicas. En este caso nos iríamos a las plantillas que ya hemos guardado, por ejemplo, las plantillas que ya hemos hecho en algún momento, ¿vale? Entonces, recordar que aquí tenemos todos los elementos para poder utilizar o para poder gestionar una plantilla dentro de Soho Campaigns, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, pues ya pondríamos, imaginemos que este es la plantilla que queremos mandar, le damos a proceder porque ya lo tenemos hecho, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, podríamos hacer una preview, es decir, cómo se vería nuestro campaña, ¿vale? Y ya, si vemos que está todo perfecto, pues simplemente le damos a guardar y a enviar, ¿vale? Aquí nosotros, por ejemplo, ¿a quiénes se lo podemos enviar? O podemos enviárselo o bien a la lista que ya tenemos o bien a los segmentos. Yo siempre le digo a mis clientes y siempre lo digo en los vídeos, es que ahora Soho Campaigns ha cambiado, ¿vale? Entonces vamos a empezar a dejar de utilizar las listas para empezar a utilizar los segmentos, ¿vale? ¿Qué son los segmentos? Básicamente los segmentos son el agrupamiento de contactos en base a uno o más criterios, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, aquí me voy a segmentos y agrego, por ejemplo, este segmento, ¿vale? Entonces una vez que yo pongo next, ya estamos listos para conocer y para gestionar directamente lo que sería la parte de nuestra prueba A-B. ¿Cuál será el resultado? No lo sabremos. Espero que este video te haya sido muy útil y si quieres saber más, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y asimismo visitar nuestra página web www.millennialconsulting.es.